Hola, bueno, este video es para hablar mi experiencia de cómo me fue en la universidad desde la perspectiva de un cristiano. Como bien saben, si este video resuena contigo, velo hasta el final. Si no resuena contigo y no quieres saber nada sobre esto, entonces es mejor que cierres el video. Pero si te interesa y esto resuena contigo, pues quédate, ve el video hasta el final. Pero antes de eso, quiero que entiendan que este video es para desde vivido desde mi perspectiva de cristiana de cómo logré terminar la universidad, primeramente cómo ingresé, cómo logré terminar y todo eso que me ayudó bastante. Voy a contar las cosas positivas, los negativos y que te puede ayudar para que tú tomes mejores decisiones y te vaya bien. Para empezar, yo inicié estando en el colegio. Desde el colegio yo no me considero que ser el chico más brillante que pueden conocer o el sobresaliente, el mejor alumno y todo eso. De hecho, me considero que fui un estudiante del promedio para abajo, pero aunque era el promedio para abajo, lograba pasar todas las materias y logré graduarme y todo eso. Y una vez que terminé el colegio, yo me decidí, quería entrar a la universidad, era un deseo que yo tenía. Y luego traté de dar el examen que en Santa Cruz se llama el PCA para entrar a la Gabriel René Moreno. Y sucedió que lo intenté dar y no logré pasar. Entonces, al no pasar, yo tenía una segunda opción. O sea, me decía, si yo no logro pasar entonces el examen, tengo que hacer algo ese año y no solamente esperar. Y lo que hice fue irme al cuartel. Pasó un año, volví al cuartel. Después de eso, cuando volví ya mis pensamientos habían cambiado y yo no quería ir a la universidad. Y estuve pensando mucho y luego hasta que una persona me dijo, entra, intentalo, creo que es una buena decisión. Y luego yo dije, bueno, voy a hacer caso, a ver, vamos a intentarlo. Pero no lo intenté rápido porque después que volví al cuartel estuve casi un año sin intentarlo, porque quería realmente elegir una carrera que, que lo iba a estudiar para ejercerlo y no podía hacer cualquier carrera. Entonces yo no me dejé guiar por las personas como otros entran a la universidad porque todos lo están haciendo y cualquier carrera está bien, con tal de que solo estés estudiando, con tal que solo entres y sigas lo que la mayoría hace. Yo no quería tomar esa clase de decisión, así que me tomé mi tiempo para pensar cuál era la carrera más top, mejor pagadas, cuáles eran las mejores carreras que yo podía elegir y que creo que mi capacidad intelectual podía funcionar para eso. Y, y en ese tiempo creo que Dios habló a mi corazón y me mostró cuál carrera yo tenía que estudiar. Y esa carrera era ingeniería en sistema. Y después de eso yo investigué harto y dije, sí, esta es la carrera que quiero estudiar, me gusta, me interesa. Y después de eso yo empecé a orar. Oré un montón porque yo no quería fracasar para entrar, porque la universidad quería entrar a una pública y para eso se da examen, entonces hay que tener cabecita y todo eso. Oré mucho y logré ingresar a la universidad. Y una vez en la universidad, estando en los primeros semestres, yo ingresé y yo estaba feliz. Entonces los primeros semestres era adaptarse, pero a mí me costó mucho. ¿Por qué? Porque yo ya no había estudiado desde que terminé el colegio por 2 años, no estudié, podemos decir, eh, y no estaba adaptado. Entonces tuve que hacer todo lo que podía para adaptarme y pasaron los primeros semestres y me estaba yendo bien. Pero había algo que estaba mal conmigo. Y una de las cosas que estaba mal es que yo creía que eso no era lo que yo debería hacer, o sea, estudiar esa carrera y ejercer esa carrera. Entonces yo en ese momento pensé mucho en esto y dije, o sea, ese pensamiento no fue algo que nació de mí, sino que otra persona me impuso, podemos decir, de que estás estudiando, pero esto no es para ti. Después, pensando mucho en eso, yo acepté lo que otras personas
querían para mí, pero eso me causó muchos problemas, porque al pensar de que, al pensar, a dar chance a esos pensamientos para que yo no elija, o sea, pensando que esa carrera no era para mí y que yo no debería ejercerlo, entonces yo empecé a autosabotear. ¿Y qué significa autosabotearse? Era que aunque yo considero que soy un chico muy inteligente y capaz de hacer las cosas, simplemente de una u otra forma yo me autosaboteaba. Empezaba a estudiar para un examen, por ejemplo, y luego cuando iba simplemente yo ya no lo recordaba o me volvía torpe de pronto y no sabía cómo responder, no sabía cómo resolver las cosas. Entonces, al pasar los primeros semestres, mis bases, aunque yo lograba pasar las materias, las bases que yo estaba agarrando para las siguientes materias, yo no tenía ya buena base, yo solo pasaba por pasar, ¿me entienden? Solo pasar por pasar sin aprender, entonces eso era un grave error. Cuando pasó ese tiempo, entonces yo pensé mucho en esto y dije que seguía con esos pensamientos negativos. Y una de las cosas que yo creía en ese tiempo eran pensamientos religiosos, no los considero pensamientos cristianos, sino son pensamientos religiosos, que creía que era Dios el que me estaba impidiendo que yo avance. O sea, era como que si realmente esto no es lo que tienes que hacer, entonces no recibes la ayuda de Dios. Y no solamente no recibes la ayuda de Dios, sino que Él mismo se pone para que no te vaya bien. Eso era un pensamiento religioso que yo tenía, que obviamente no es cristiano, no creo que venga de Dios algo así. Porque si bien he conocido a Dios hasta ahora, Dios respeta nuestras decisiones. Se le llamamos el libre albedrío, de que si tú decides algo, Dios va a respetar tu decisión y te esfuerzas para eso, Dios va a respetar eso y va a, yo creo, bendecirlo. Pero esos pensamientos equivocados que yo tenía de que no era lo que Dios quería realmente, entonces hacía que yo me autosaboteara. Entonces inició la pandemia, estaba en cuarto o quinto semestre, inició la pandemia y en ese momento de la pandemia yo estaba así como, bien, pandemia, mejor desde casa, y empecé a escribir varias materias de cada semestre y me iba bien, bastante bien. Después de eso yo seguía avanzando, pero terminando la pandemia, casi un año antes de que ya todo se normalice, ocurrió un problema, que fue que empecé a entrar en depresión. Y en depresión, y todo mi mundo como lo conocía, todo se estaba viniendo hacia abajo, todo ya no estaba funcionando, y ya las materias se me hacían difíciles porque mis bases no estaban buenas. En ese momento yo entré en depresión, y si alguien entiende cómo funciona, cómo es la depresión, pues la depresión es así. Es como si estuvieras en un agujero oscuro y al estar ahí la gravedad se multiplicara. Y es como si tu peso estuviera mucho más y tú no puedes salir de ahí. Y no hay esperanza. Bueno, no sientes que hay esperanza. Yo estaba ahí en ese momento. Y recuerdo que en ese tiempo inscribí 7 materias y de las 7 retiré 2. Tenía solo 5 y de las 5 solo logré pasar una materia. Y fue la más fácil con la nota mínima. Y yo dije, wait. Something is wrong with you. O sea, espera, algo está mal contigo, algo tiene que cambiar, algo tiene que ser diferente. Entonces, al no poder pasar estas materias, yo busqué ayuda. En ese tiempo acudí a mis nuevos líderes, que son nuevos misioneros que empezaron a establecerse en la iglesia donde yo asisto. Yo fui y les pedí consejo y me aconsejaron cosas buenas, pero para ser honesto yo aún no sentía que con eso podía superar mi problema. Depresión, materias, me estaba yendo terrible, entonces no tenía esperanza. Y aunque hicieron lo posible, yo sentía que algo tenía que cambiar, y sí o sí iba a hacer todo lo posible para cambiar.
Y recuerdo una noche que estaba en mi cama y yo no sentía nada. Mi corazón estaba, no sé, en un estado de vacío y es como si Dios hubiera muerto. Es como si todo lo que había creído hasta eso no fuera real, no fuera algo auténtico y verdadero. Y yo estaba así y luego en mi corazón sentí que se- me llegó un entendimiento a mi corazón y a mi mente. Y lo que me llegó fue que el problema era que yo no estaba aplicando, podemos decir, la fe y a la vez toda la forma como yo creía, mi forma de pensar, como me había enseñado, la mayoría estaba equivocado. Porque en ese tiempo yo me guiaba bajo un Dios que me estaba juzgando todo el tiempo. O sea que yo estaba bajo la ley y no bajo la gracia. ¿Y qué significa estar bajo la ley? Significa que si yo peco en lo más mínimo, Dios ya se enojó conmigo y ya no me va a bendecir. Y, y aparte de que no me va a bendecir, me va a maldecir. Ese era mi pensamiento religioso equivocado. Así era como yo lo veía a Dios. Pero en ese tiempo el Señor me dijo que tenía que cambiar muchas cosas, tenía que esas partes que no eran como Él es realmente, yo tenía que quitarme toda esa religiosidad de la cabeza, botarlo como basura y empezar a entender realmente cómo es Dios y estudiar, ver la verdad. Entonces en ese momento yo recordé que una persona me había, hace un año o 2 años atrás, me había mandado el link de una enseñanza bíblica que se acerca mucho a enseñanza sana, podemos decir. Y esa noche yo los escuché. Y la enseñanza que recibí fue la gracia y a la vez cómo funciona el reino espiritual. Y entendí que el reino espiritual funciona por semillas. La palabra de Dios es la semilla que es puesta en el corazón y se le da tiempo para que la semilla crezca. Y para ser bendecido realmente, para que me vaya bien o te vaya bien, lo que entendí fue que yo tenía que solamente plantar la semilla en mi corazón y, y esa semilla iba a crecer y los resultados se iban a ver. Y no tenía que ver con respecto a mi comportamiento de que si yo estoy pecando en lo más mínimo o en lo grande, o si yo no estoy cumpliendo al 100% los mandamientos que Dios pide y todo eso. No se trataba de eso, sino se trata de gracia. La semilla es como el regalo que plantamos en nuestro corazón y le damos tiempo para que crezca y por gracia, no por cumplir todos los mandamientos, no por vivir bajo esa perspectiva, sino simplemente es porque Dios así lo quiere. Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros, porque así es Él, así es su amor, así es su gracia. Y eso fue lo que yo adopté. Esa noche dije, voy a cambiar esta forma de pensar y empecé a aceptar esta nueva forma de pensar sobre Dios y dije, voy a plantar la semilla. Voy a plantar la semilla y una de las cosas que planté la semilla en Timoteo la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esa fue la primera semilla que yo planté y defendí con toda mi fuerza. Y me dije, si Dios me dio su Espíritu Santo y está en mi corazón, y no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y dominio propio. En ese momento yo me enfoqué en el poder vencer mis materias, en el poder vencer a mis docentes, en el poder vencer a todo lo que se me venga. Eso fue lo que yo creí. Entonces yo dije, Dios me dijo, Marco, ya plantaste la semilla, pero tienes que darle tiempo. Vos no lo vas a ver el primer mes, el segundo mes. Se va a tardar un poquito porque la semilla tiene que crecer. Lo que tienes que hacer es defenderlo y creer que hay una semilla y ya la plantaste en tu corazón. Y vas a ver los resultados. Entonces yo dije, bien, voy a creer. Así que con esa nueva forma de pensar, yo inscribí otra vez materia. Y recuerdo que inscribí unas 5 materias para no inscribir tantas. Y ya ese nuevo semestre, de las 5, logré pasar 2. Logré pasar 2. Ya es el doble. El anterior semestre había pasado solamente 1. Y luego pasé 2 materias.
Y recuerdo que cuando llegaba el tiempo de exámenes, yo estaba ya un poco traumado con la universidad, porque decía, exámenes, no, no sé si lo voy a lograr. Mi corazón se volvía como agua y como si se quisiera desmayar, porque ya había como, me había a la universidad pegado tan fuerte que creía que ya no podía vencerlo, pero entonces había una lucha de negativa, que era, yo no puedo vencer porque ya comprobé que es difícil y no lo voy a lograr. Y el otro es, Dios te dijo que Dios te dio poder, te dio su Espíritu Santo, te dio el poder para vencer. Entonces había una lucha en mi interior, o creo lo malo o creo lo bueno. Pero Dios ya me dijo que yo tenía que defender lo bueno contra todo pensamiento negativo. Entonces yo dije, planté la semilla y este semestre no me fue muy bien porque solo pasé 2 de 5. Pero eso no quiere decir que la semilla no esté creciendo. Así que voy a darle tiempito y voy a dejar que crezca. ¿Y qué fue lo que hice? El siguiente semestre me probé y dije, voy a escribir 7 materias. 7 materias. Y logré pasar 6 de 7. Eso fue realmente sorprendente porque ustedes no saben. Yo para la universidad, en la pública que estudié, soy foráneo. ¿Qué quiere decir? Que yo no soy de ciudad, soy de provincia. Y para estudiar hacía un viaje de 1 hora y una carretera tenía que pasar. Y el problema es que en el país donde vivo, cuando hacen bloqueo, bloquean esa carretera. Y ese semestre me pasó eso. Recuerdo que una semana tenía 5 proyectos para hacer, 5 software, documentación, tenía exámenes, 4, y aparte tenía un bloqueo. La gente estaba bloqueando la carretera y yo no podía transitar fácilmente, entonces me tardaba 2 horas caminando, yendo hasta el lugar donde estudiaba. Tenía que pasar todo eso y a la vez tenía que llegar a la universidad, defender mis proyectos, programar. Recuerdo que hubo días en los que realmente la pasé terrible. Fue tan fuerte que yo llegaba a mi casa agotado, cansado de todo lo que había pasado, y yo decía, Dios, yo puedo hacerlo, porque yo sé que me diste el poder, me diste tu Espíritu Santo y sé que lo voy a lograr. Y llevando 7 materias fue porque se me ocurrió llevar las más difíciles en un mismo semestre. Y después de eso, gracias a Dios que todo el esfuerzo que puse, logré pasar esas 7 materias, esas 6 materias de 7. Y llegó el siguiente semestre. En el siguiente semestre yo solo podía escribir 5 materias, no podía escribir más. Y logré pasar las 5 de 5. Me fue muy bien. Y recuerdo que en ese tiempo, de ese semestre donde pasé las 6 materias, yo también había tomado otra decisión y fue despegarme de la mayoría de mis amigos, los antiguos amigos que yo tenía en la universidad, porque sentía que no me aportaban mucho y sentía que estando en ese grupo de amigos yo me iba para atrás y no para adelante. Así que estuve literalmente sin amigos un semestre. No conocía a nadie y a mis antiguos amigos ya no trataba de comunicarlos para estar con ellos. Entonces estaba solo como un lobo solitario en la universidad, no tenía amigos, estaba solo literalmente. Entonces cuando llegó el siguiente semestre pasó algo interesante, y es que de pronto las personas se empezaron a acercar a mí, o sea, mis compañeros, mis compañeras empezaron a acercarse a mí para conversar conmigo, para conocerme, y de un semestre a otro yo ya tenía un montón de personas alrededor de mí, un montón de amigos y amigas que querían estar conmigo para hacer grupo conmigo, para trabajar conmigo, para estudiar conmigo. Y algunos como que me peleaban porque me decían, yo quiero hacer grupo contigo, venía a mi grupo, o como que me jaloneaban para irme a un lado o a otro porque veían mis resultados, veían cómo yo podía lograr cosas,
y ellos querían estar conmigo en todo. Y recuerdo que me hicieron una oferta económica para hacer grupo conmigo, algo de un poco más de $200 para hacer grupo con una persona, y ayudarle en esa materia. Y como yo ya estaba comprometido con otra persona para hacer grupo, entonces le dije, lo siento, no, porque ya dije que haría grupo con otra persona y tengo que cumplir mi palabra. Entonces lo que hice fue respetar el acuerdo anterior y seguir. Entonces, después de pasar esas 5 materias, entonces mi corazón ya no estaba como triste, o ya no estaba como traumado, sino estaba feliz y alegre todo el tiempo casi, porque no había momento en mi cabeza que decía, yo casi todo el tiempo pensaba como, quiero ir a la universidad, quiero estudiar, y yo estaba feliz pasando clase. Recuerdo que una amiga me dijo, Marco, vos siempre estás sonriente, siempre estás feliz, y no era algo forzado, simplemente era algo natural. Porque también en ese tiempo planteé otras semillas en mi corazón, otra semilla que dice la Biblia, que Dios provoca en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces yo creí que Dios ya había plantado eso en mi corazón. O sea, yo ya no oraba para que Dios me dé ánimo, me dé gozo, me ayude a pasar las materias. Yo simplemente agradecía porque creí que Dios ya me lo había dado por gracia, porque Él es bueno. Y en ese momento, como había creído eso, mi cara siempre era una sonrisa todo el tiempo en la universidad. Entonces recuerdo estar en una materia con un docente aburridísimo, el más aburrido que puedan conocer. Y yo me sentaba adelante y yo estaba con una sonrisa ahí, prestando atención al docente. Y no había por qué estar feliz, o sea, no había... El docente no era el más carismático, de hecho era el más aburrido de todo. Pero yo estaba feliz y alegre por estar estudiando, por estar mejorando, por estar ahí avanzando. Y mis compañeros y compañeras realmente lo notaban. Y pasar materias, vencer materias, no era nada difícil, para nada. Después llegó el último semestre, un semestre muy difícil. Pero para empezar les explico algo. Cuando yo estaba en sexto semestre, mis compañeros actuales ya me habían superado. Todos habían avanzado porque yo casi por un año pasé solo 3 materias. Pero lo que pasó fue que yo quise alcanzarlo y entonces empecé a escribir como por eso. Les dije 7 materias, luego 5, y las pasaba todas. Y sucedió que mis compañeros se habían como que estancado en cierta parte, la mayoría, y yo los alcancé y a otros los pasé. Entonces fue como literal, fue notorio el cambio, fue notorio, y empezaron a verlo eso y me lo decían. Me decían, oye, pero si vos no eras buen estudiante, si vos solo te aplazabas, si vos todo eso. Y yo, claro, había algo que en mi corazón había yo cambiado, y fue la forma en la que como yo veía a Dios en ese tiempo. Porque yo ya no veía a Dios como el que me está impidiendo y no me está bendiciendo, sino como aquel que me está impulsando y me dio todo lo necesario para que yo mejore. Y el Señor habló a mi corazón en ese tiempo y me dijo, es que pensabas mal de mí, pensabas mal de mí. Mi deseo era que tú vencieras la universidad, mi deseo era que tú pasaras. Por eso yo te entregué algo que tú necesitabas, y era el Espíritu Santo. Ahí yo te di todo lo que tú necesitas para vencer la universidad. Tú tienes la sabiduría, la inteligencia, el ánimo, el querer como el hacer. Tienes todo lo que necesitas, yo ya te lo di. No me lo pidas más, solo agradeceme, porque yo ya te lo di. Te lo di por gracia, aunque no lo merecías. Entonces en ese momento yo solo agradecía a Dios orando. Ya no le pedí a Dios, ayúdame a vencer la universidad, sino gracias a Dios porque yo puedo vencer la universidad, porque me diste lo que yo necesito. Entonces en ese momento empecé a operar en el Espíritu Santo, podemos decir, y empezar a vencer. Y mis compañeros, como digo, mis compañeros y compañeras realmente lo notaron. Y yo estaba entonces, ya estaba egresando, y llegó el último semestre. Entonces yo dije, otra vez, a darlo con todo, dar todo de mí, y de la mano con el Espíritu Santo puedo hacer esto. Entonces empecé a estudiar, empecé a alegrarme mucho, empecé
a vivir el mejor semestre de mi vida. Porque ya todos los semestres ya no era sufrimiento, era alegría, 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 porque ya no me costaba vencer. Mi, mi habilidad como desarrollador de software empezó a dispararse, empecé a hacer proyectos y no me costaba un poco, pero podía hacerlo, que era lo más interesante. Y conocí un montón de gente, un montón de compañeros, compañeras que estaban todo el tiempo alrededor de mí y querían llevarme para un grupo, para otro, sé conmigo. Yo, incluso algunos me reclamaban, me decían, nosotros hacíamos grupo, hagamos. Y yo les decía, es que yo no puedo hacer grupo con todo el mundo, no puedo. Pero en esa situación, aún así, yo decidí darle chance a algunos compañeros para hacer grupo con ellos y honrar nuestra antigua amistad. Después de eso, entonces logré egresar y todo resultó bien. Y aquí van algunos consejos prácticos. Primeramente, si eres cristiano o cristiana y este video resuena contigo, creo que es mejor que si las cosas no te van bien, creo que algo estás haciendo mal. O tus pensamientos con respecto a Dios no están alineados con realmente Él es y lo que Él realmente quiere. O, o algo yo creo que algo estás haciendo realmente mal como cristiano o cristiana, porque creo que las cosas de Dios realmente funcionan. Y si las cosas como las has creído, como lo has estado aplicando hasta ahora, no están resultando, date la oportunidad de cambiar de pensamiento y tomar otra forma de vivir tu vida cristiana o de ver otra perspectiva de cómo realmente Dios es. Y creo que podrías lograr mejores resultados si te das la oportunidad de hacer eso. Una de las cosas que también puedo recomendarles es que de lo que yo aprendí es que Dios ya te dio todo lo que necesitas para vencer la universidad. El problema es que está en que tú no sabes que ya te lo dio y que necesitas plantar la semilla en tu corazón. Empieza a estudiar la Biblia y ve que algunas cosas Dios ya te dio. Plántalo en tu corazón y defiéndelo. No permitas que nadie te diga lo contrario a eso. Y otra cosa que puedo recomendar es que no permitas que los demás decidan por ti. Tú tienes que decidir por tu cuenta. Porque en el mundo cristiano, en la comunidad cristiana, hay muchas personas, llamémosles pastores, líderes, que creen que Dios le va a hablar a ellos la voluntad de Dios para tu vida antes de hablártelo a ti primero. Y eso está mal, porque eres tú la persona que va a tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios o no. Eres tú la persona que va a tomar esa decisión, por lo tanto Dios te lo va a decir a ti primeramente. Ahora, Dios le puede decir a otra persona la voluntad de Dios para tu vida, pero primero te lo va a decir a ti, los demás solo van a confirmar aquello que Dios ya te está diciendo. Ahora, si Dios te dijo algo y otra persona te dice lo contrario, tú no le creas. Simplemente tú toma la decisión por tu cuenta y no permitas que otras personas tomen decisiones por ti. Escucha consejos de otras personas, sí, escucha consejos, claro, está bien. Pero al final tú tienes que tomar la decisión y no dejes que otros impongan su voluntad, sino tú toma la decisión y ve si lo que Dios puso en tu corazón es su voluntad, entonces decide y ve y hazlo. Pero ten mucho cuidado porque ahí fue donde yo fallé, creyendo que ejercer mi carrera, terminar la universidad y ser un buen estudiante, las personas que me pusieron pensamientos en la cabeza para que realmente eso no era lo que yo tenía que hacer, estaba equivocado. Entonces, al deshacerme de esa, realmente me deshice esos pensamientos y a la vez corté esa clase de amistades, corté esa clase de contactos. Entonces yo pude ver realmente la verdad. Y creo que Dios me ayudó bastante en esto porque yo propuse en mi corazón de que si yo aprendo algo nuevo y esa verdad viene de Dios, entonces, pero si otra persona ya me enseñó algo, o sea, que contradice esto, yo voy a defender lo que es la verdad. No me importa a quién tenga que contradecir, no me importa a quién no tenga que obedecer o no aceptar esa clase de conceptos, de pensamiento, no importa. Si algo viene de Dios, yo lo voy a defender con todo mi corazón.
Pero si alguien me dice algo que concuerda entonces con lo que Dios me dijo, voy a apoyar ambas cosas. Y de esa forma me aseguraré de que haré las cosas bien. Y otro consejo que yo te puedo recomendar es que tenga un corazón para que esté inclinado a hacer lo que... a ver, aquí estoy un poco confundido. Bueno, eso es todo. Así que esa es mi historia. Y si tú tienes una historia que contar, cuéntalo. Haz un video, mándaselo a alguien, públicalo en tus redes. Porque todos tenemos algo que enseñar, todos tenemos algo que podemos contar y que le puede ayudar a alguien. Así que si esto te gustó, entonces compártelo, envíaselo a alguien que está pasando a la universidad y le está costando. Entonces envíaselo y creo que le puede ayudar. Gracias, hasta luego.